Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes a todos. Economía Ahora Pandemia, como siempre y todas las semanas estamos charlando con ustedes. Gracias por seguirnos y esta vez vamos a estar, como estamos a una semana y media de las elecciones, con un opinólogo político, encuestólogo, un gurú, tiene que ser un gurú de lo que puede pasar en este país. Y además tocayo, que es bueno, Raúl Aragón. Por ende, te agradezco, Raúl, que nos atiendas en esta tarde de miércoles a una semana y media de las elecciones. Y empecemos, ¿cuál es tu visión con respecto a cómo llega a estas elecciones el Frente de Todos? Que indudablemente hay muchos problemas internos fuera de la competencia, ¿no? Bueno, llega complicado a la elección. El humor social, sobre todo, es bastante adverso porque había enojo en la sociedad, había incomodidad, había una sensación de fastidio durante la pandemia y la cuarentena, y la complicación económica. Lo que ocurría en ese momento es que la complicación económica o la dificultad para llegar a fin de mes era en parte atribuida a la pandemia, en parte atribuida a la cuarentena. Ahora, claro, las mismas condiciones económicas prácticamente continúan, ha mejorado muy poco la condición económica en este último mes, sobre todo de la clase media, baja y baja. Y eso ya no es atribuible, la población ya no lo atribuye a la pandemia o a la cuarentena porque no hay. Una cosa claro, es, bueno, había miedo, morían 500, 600 argentinos por día, etc. Bueno, está bien, el encierro nos complica, la economía se está destrozando, pero bueno, está pasando esto. Había cierto grado de tolerancia basado en esto, pero ese argumento ya desapareció en el imaginario colectivo. Así que toda la incomodidad, todo el enojo, todo el fastidio por la situación económica es atribuida al gobierno, y eso lo complica. El gobierno, no nos olvidemos que prácticamente hizo la apertura a raíz de ese, digamos, ese golpe que se pegó en septiembre. O sea, la apertura, claro, en vez de haber propiciado una mejora social de la sociedad con respecto a ellos, al contrario, les jugó en contra. Sí, claro, porque además, bueno, vos economista, vos sabés, entre que un gobierno a nivel nacional toma una medida y esa medida llega a la base social, demora un tiempo. Claro. Es como cuando llueve en la montaña, hasta que el agua llega al mar pasa tiempo. Hay medidas que van a llegar eventualmente, los aumentos en la jubilación, los aumentos en el mínimo no imponible, el aumento en el salario mínimo, los planes de financiación para las pymes y el plan de financiación para los monotributistas. Todo eso eventualmente va a llegar, pero no llega tan rápido. No hubo un MIFE 4 que hubiera sido algo que se sentía de inmediato. No entiendo por qué no lo hicieron. Pero bueno, en definitiva, salvo precios cuidados o precios congelados, no sé cómo están llamando, salvo eso, no hay otra percepción demasiado significativa de mejora de la economía, más allá de un rebote de ciertas actividades. El turismo rebotó, la gastronomía rebotó, la industria está rebotando, la construcción rebotó un poco, pero poco, no alcanza eso para dinamizar lo suficiente la economía como para que se genere una masa salarial y demanda de mano de obra, etcétera, como para que tenga un impacto en la mayoría de la sociedad, en la parte sensible, ¿no? ¿Y cómo ves, o sea, cómo sentís vos esta renovación de gabinete que para mí jugó por lo menos en contra, no a favor, o si no neutra? Porque bueno, cambiamos el gabinete, pero trajimos viejas figuras de anteriores gobiernos. Sí, básicamente es un gabinete federal
con un componente federal, básicamente con un componente significativo, un componente peronista, y con experiencia de gestión. Los nuevos ministros son ministros que tienen mucha experiencia de gestión. Porque lo que se percibió, que les quedó claro por fin, es que había un problema de gestión además. Hay presupuestos que están ejecutados en un 10, un 15% Sí. y faltan 2 meses para terminar el año. Eso es un problema de gestión, no es un problema de que no hay plata. La tenés ahí a la plata y no la ejecutaste. Bueno, eso es gestión, porque el primer gabinete, muy influenciado por el kirchnerismo, puso más que hombres y mujeres con capacidad de gestión, más bien puso comisarios políticos, digamos, Claro. que no saben gestionar. Y por otro lado, hay ministerios que están loteados, es decir, este pedacito es para las agrupaciones sociales, este pedacito es para el kirchnerismo, este para el peronismo, este para Grabois, y eso termina por no funcionar, porque en realidad lo que hace el ministro en medio de eso es hacer equilibrio al interior de ese conjunto de intereses contrapuestos, o por lo menos de intereses personales, y entonces se le dificulta la gestión y termina por perjudicar la ejecución. Creo que el nuevo gabinete priorizó una idea de capacidad de gestión probada y de peronismo y hasta cierto punto de federalismo, ¿no? Ahora, ¿le jugó en contra? Yo no creo que le jugó ni en contra ni a favor, digamos, creo que fue neutro el efecto, porque además eso lo miramos, esos cambios de gabinete los miramos nosotros, el círculo rojo famoso, pero la población lo que mira es un metro cuadrado. ¿Aumentó Claro. la leche? Sí, bueno, no me gustó. ¿Aumentó la inseguridad? Sí, no me gustó. ¿Aumentó la inflación? Sí, no me gustó. Mira eso, no mira los nombres, se hace un análisis de si son peronistas y de dónde vienen. Salvo excepciones muy, muy raras, eso no se hace, ¿no? No, y de hecho vos te das cuenta las explosiones que tienen los distintos movimientos sociales con respecto al hambre y a la falta de adecuación de los ingresos por no trabajar, por hambre, por la inflación que trae el gobierno, trae aparejada desde hace rato. Claro, No claro, bueno. los distintos gobiernos. Sí, sí, los distintos gobiernos. Que Bueno, va los licuando movimientos sociales. jubilaciones, va licuando subsidios, va licuando todo. Sí, los movimientos sociales legitiman figuras de conducción que no son democráticamente elegidas, sino que se constituyen a Exacto, partir de la capacidad para repartir planes. exacto. Eh, y el problema con eso es que, Obtener y repartir. claro, obtener y repartir Claro. planes. Entonces, lo que pasa es que cuanto más planes le das, más poder de convocatoria tienen, con lo cual quiere decir que tienen más capacidad de presión para tener más planes. Es un círculo tremendamente vicioso ese. Y yo Claro. no sé cómo se arregla, pero es insostenible eso, es insostenible. Hay situaciones que son ridículas. Grabois es un personaje temible. Hay un video dando vuelta que él mismo lo publicó en Facebook, creo, donde él le explica a una comunidad mapuche o indios mapuches en el sur cómo hacer para tomar tierras y que sea legal, digamos. Eso es apología del delito. Ni más ni Bueno, no menos. pasó nada, no pasó nada con eso, digamos. Grabois, a través de una persona, una mujer que se llama, eh, no me acuerdo el nombre, es muy poco conocida, maneja un plan de viviendas que tiene un presupuesto de 54.000 millones. Ese plan estaba en el Ministerio de la Vivienda, que cuando estaba María Eugenia Bielsa, después pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social cuando estaba Daniel Arroyo. Tiene 54.000 millones de pesos de presupuesto, ejecutó 1.000. Ah, o ¿En sea, serio? Bueno, pero tengo el control político de eso, digamos, claro. ¿no? Te lo doy como ejemplo, pero hay muchos de esos ejemplos. Yo lo que creo que falla, y con esto termino porque me tengo que ir, creo que lo que falla es el modo en que hacemos democracia. Porque si vos mirás desde la vuelta de la democracia en el 83 hasta ahora, y mirás los grandes indicadores del país, PBI per cápita, deuda externa, inflación, desocupación, pobreza, es todo para abajo, es todo mal. Entonces, ¿Y ¿cómo es posible? qué te ofrece la oposición? No, pero ni siquiera es la oposición, es todo el sistema político y el modo en que elegimos a nuestros representantes, porque, a ver, todos los gobiernos, en más o en menos, tuvieron corruptos. Todos los gobiernos, en más o en menos, tuvieron ineptos. Y todos los gobiernos tienen, no en más o en menos, sino en más, funcionarios que le ponen tanta atención a la conservación de su poder político, su cuota de poder y al aumento de esa cuota de poder, que a la ejecución
específica del área ministerial. Están más preocupados en crecer políticamente que en gestionar para la sociedad. Y entonces, pero eso lo que está indicando, como es transversal a toda la clase política, porque está en todos los gobiernos, lo que está indicando es que hay algo que falla con nuestro sistema, hay algo que está mal. ¿Cuál es? No sé, pero por lo menos reconozcamos que está mal y sentémonos a averiguar qué es lo que está mal. Porque no es posible, por ejemplo, el Teta Gate. ¿Vos te acordás del Teta Gate? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se sienta un tipo así en una banca de diputado nacional? Por la forma de elección. Por la forma de elección, claro, hay algo mal en el sistema. La famosa lista sábana, suplente en lista sábana, vos cuando votás al primero o al segundo, sí. Y después entraron 16 tipos, 15 tipos atrás, claro, que no saben ni leer ni escribir, pero que son manejables. Y entonces esto la sociedad no lo relaciona y por eso se vuelca a las novedades como Milei o como Manes. Claro, tal cual. Entonces estamos votando figuras que por una u otra razón, como cabeza de lista, digamos, por una u otra razón, generan simpatía por lo menos en algún sector de la sociedad. Pero todo lo que viene atrás, entra cualquiera atrás. Hemos tenido diputados y senadores realmente detestables. Sí, no solamente eso, sino también los funcionarios de los ejecutivos, tanto nacional como provincial. Explícame cómo una figura como González Ginés hizo lo que hizo con el Vacunagate. ¿Cómo llegó a ese lugar una persona que es capaz de hacer eso? Hay algo que está mal, y no sé qué es, pero hay algo que está mal, porque el resultado es malo. Entonces, tenemos ¿cuánto? 37 años, ¿cuánto tenemos? 37 años de democracia, ¿no? 83, sí. 83, sí. 38 años de democracia y no aprendimos nada. Y nos sigue yendo mal como país. Nos sigue yendo mal. Siempre estamos en crisis por una u otra razón. Sí, es cierto, porque estamos aplicando siempre las mismas recetas, y no hablo en lo económico, hablo en general. O sea, estamos aplicando leyes de trabajo hace 50 años, estamos aplicando leyes impositivas de parche, estamos aplicando leyes económicas que no funcionan en ningún lado, y en los lugares donde funcionan están explotando. Entonces, claro. El problema es que eso te trae a lo novedoso, a lo único que puede haber es que lo novedoso, porque la gente se tiene que agarrar de algo. Llegamos a unas elecciones y tenemos, por un lado, a Macri, que está en Dolores en un juzgado, y por otro lado tenemos a Alberto, que no tiene poder, y tenés a Cristina multiprocesada. Sí, eso no es ninguna salvación de ningún tipo. No, claro. Por eso nos estamos agarrando. O sea, la sociedad en sí, 10% no fue a votar, que es lo que se están peleando, ¿no? Se están peleando ese 10%. Pero el resto votó en cosas nuevas. Sí. No sé cuán exitosas son. Lo mínimo que tiene que pasar es que en una elección presidencial el 80% vaya y vote en blanco. ¿Te parece que esa sería la solución? No sé si es la solución, pero está bien, es una buena idea. De decirles, no, miren, no, este sistema no, ustedes no. Porque es la clase política. Lo que falla es el sistema. Es la casta. Lo que falla es el sistema. Y entonces después tenemos chivo expiatorio, entonces Cristina hizo esto, Macri hizo lo otro. Sí, es cierto, lo hicieron. Pero es porque el sistema lo permite. Si no, ¿por qué sucede? Porque además vos tenés una justicia politizada y una política judicializada, o sea, olvídate, olvídate. Sí. Así que bueno, con esto te dejo, amigo, gracias por llamarme y cuando quieras nos volvemos a comunicar. Bueno, hablamos próximamente bueno, no vamos a poder hablar en las elecciones, pero sí hablamos post, por todo lo que nos espera el pueblo argentino, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ¿Ok? Claro. Sí. Te agradezco mucho los minutos que nos diste. Un abrazo muy grande, Raúl. Hasta luego, gracias por llamar. Chao, al contrario, gracias a vos. Bueno, esto fue todo con la charla con Raúl con respecto a lo que pasa en la política argentina. Ahora nosotros deberíamos analizar qué nos pasa a la sociedad argentina, fuera de que él no podía quedarse un tiempo más. Y yo diría que nosotros deberíamos empezar a analizar qué vamos a hacer el domingo 14. Porque estamos viendo lo que ha pasado en la semana, por ejemplo, con un presidente vagando por el mundo, con memes donde nos plantean que por Canadá hay una persona y nosotros tenemos 5, con un papa que no recibe al presidente argentino, pero sí recibe al presidente norteamericano, que es un presidente católico,
con un presidente que vuelve y se va a reunir con Evo Morales y con Correa, que son dos presidentes que salieron por la puerta de atrás y volvieron con testas, con un presidente que no, sabemos todos que ya no tiene poder y que estamos esperando el 14 a ver si remontan en alguna provincita chiquita con pocos votos que puedan darlo vuelta, o si no, hablamos de los 35.000 remises que están preparados para que la provincia de Buenos Aires la recorran y lleven gente a votar, siempre y cuando voten al frente de todos. O, digamos, sigamos hablando los argentinos y lacerándonos con que no tenemos agua corriente, con que no tenemos gas en la provincia de Buenos Aires, con que no hay vivienda para la gente, con que no tenemos planes sociales de vivienda para que todos puedan acceder a tener una vivienda digna. De eso no se habla. Hemos participado de 2 debates, tanto en la ciudad como en la provincia, que fueron lastimosos. Del que pensamos que iba a salir ganador, salió perdedor. Hablo de Javier Milei, en la ciudad. Y en la provincia lo único que hicieron fue hacerse cargos entre un Frente de Todos y un Justo por el Cambio, y un Esper que quería terminar peleándose con ellos y terminó peleándose con Del Caño. Alguien que no representa a nadie, por ahora, y Esper tampoco. Entonces, el argentino debería, entre todo lo que está leyendo, todo lo que está escuchando, saliendo de Wanda Nara y de Maradona, deberíamos pensar que el país es un país, que tenemos todo para ser un país importante, menos la casta política, menos la casta social, determinada casta social, y menos la casta empresaria, que también participó, junto a esta casta política y sindical, de los negociados que la gente ve pasar, pero que a la larga después la paga en la caja del supermercado, o en los impuestos, o en los servicios que paga por 2, educación privada y educación pública, obra social privada y obra social pública. Y estamos discutiendo, y se discute aún, en la educación pública con respecto a los extranjeros. Esa gente que discute tanto la atención en el hospital como la educación en la UBA, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le ocurre cuando se tiene una pequeña enfermedad en el exterior? ¿Por qué no lo cuenta? ¿Por qué no dicen que es impagable? Que si no tiene seguro de salud, no lo atienden y se muere. ¿Por qué no dicen que las universidades, aún en los países latinoamericanos, cobran para enseñarte, te enseñan distinto que acá, obviamente, y vos tenés que pagar la membresía una vez que te recibiste? Como pasa en Uruguay, como pasa en Chile, como pasa en Brasil. Entonces, ¿por qué Argentina, como dice Miguel Ángel Pichetto, funciona como un país rico siendo un país recontra pobre? ¿Por qué perdimos la clase pujante que es la clase media argentina? ¿Por qué legislamos para grandes empresas cuando el 80% son pymes o desgraciados o imbéciles que ponemos negocios para poder subsistir y damos trabajo a terceros? ¿Por qué? Porque eso de esa gente, de los tantos que había gastronómicos y que hoy dicen que abrieron el turismo, no se plantan y dicen que el turismo no se abre así. No se abre cerrando aeropuertos de líneas low cost. No se abre con el previaje. Nosotros necesitamos, como España, millones de turistas, como Francia, como Italia, millones de turistas para un país que puede albergarlos. Estructura tiene. El problema es que más de la mitad de la gente activa está cobrando planes o está haciendo manifestaciones acá en desarrollo social y no te dejan cruzar la calle. Y eso, ¿cómo se lo explicás? A un chico de 20 años, a un chico de 16 años, a un chico de 10 años o a un nene de 4. ¿Cómo se lo explicás? ¿Cómo le explicas que el policía te desvía a vos porque esa señora está vendiendo empanadas en la mitad de la calle? ¿Es normal? ¿Es constitucional? ¿Cómo le explicás que la justicia, con sobradas pruebas de todo tipo,
a lo largo de todos los años, tanto del presidente como Alfonsín, como Menem, como Cristina, como Néstor, como a Mauricio, no actúa. Y cierra causas diciendo que lo que pasó es que pasó el tiempo. Eso en un país normal, y nosotros tenemos convivencia y lectura, y hoy tenemos estas redes sociales que nos permiten llegar rápido, just in time, a distintos lugares del mundo y ver lo que pasa, nos damos cuenta que esto es un mamarracho de país, que esta es una casta política usando a los pobres imbéciles que laburan para ellos, y que esa casta política se viste retroalimentando y mordiéndose el perro que se muerde la cola. Nunca abandonan su casta, nunca abandonan sus privilegios, pero siempre lo hacen en función de la clase trabajadora y de la clase pobre. Clase trabajadora y pobre que se redujo a lo largo del tiempo como trabajador y que aumentó a lo largo del tiempo como pobre, por culpa de ellos, no de otros, de ellos. Y de la misma clase que en función de ligar algo, yo voto a ese. Entonces ese significa que yo acepté que me esquilmen, que me roben, que me afanen, que me mal administren, que me laceren con impuestos, que me traten de corrupto, que me traten de chorro, porque acá los chorros son los empresarios, los comerciantes y los profesionales. Somos todos chorros. Los políticos no, los jueces tampoco. Jueces que tienen impresionantes riquezas, sindicalistas que tienen impresionantes riquezas y que nadie los juzga. Un poco lo decía Aragón, ¿eh? La justicia falla, sí. El Poder Ejecutivo falla, que es parte importante de la política, sí. Y el Poder Legislativo es el que falla. Aragón nos quedó por contestar qué hacen con ese acuerdo que pretenden el 15, si Frente de Todos va a llamar y si van a responder juntos y Juntos por el Cambio van a responder y sentarse en una mesa que saben que va a ser para una foto. Porque si quieren un acuerdo político, lo tienen en las cámaras de diputados y senadores, que ahora, después del 14, van a estar un poquito más equilibradas. Y vamos a tener, en definitiva, gente que pueda lidiar para los beneficios del país si es que cumple lo que dice, porque no nos olvidemos que toda escoba nueva barre bien. Nosotros primero tenemos que dar la oportunidad de que pueda barrer y después que nosotros podamos ver cómo barre. Y en esto voy metiendo a todo lo nuevo que viene, ¿eh? O sea, Facundo Manes, Martín Tetaz, Javier Milei, Sandra Villarruel, Losada, o sea, todo lo que viene para saber si van a funcionar o si llegaron para ser funcionales a la clase política, que es una casta bastante complicada. Por otro lado, nosotros los argentinos estamos viendo que decretamos el final de la pandemia, mientras que en Europa está explotando bastante fuerte la Delta, están teniendo más muertos, se están cerrando, salvo en este caso en España que está un poquito más abierta, el resto está cerrando, porque esto no terminó, salvo para Argentina que sí terminó. Me preocupa, como dice López Murphy, el día 12 de septiembre terminó la pandemia. El 14 de noviembre terminará el gobierno, cambiará el gobierno, cambiará el rumbo, se retirará, renunciará, ¿qué pasará? ¿Cómo caminamos 2 años más con este esquema de indefinición, inflación e intervención? El gobierno ha intervenido en todos los lugares donde puede y va fracasando uno a uno. No solo que va fracasando, sino que va despelotando y haciendo pelota el mercado, como en la ley de alquileres. La ley de alquileres ha hecho un desastre en el país. Entonces ahora están viendo por qué la gente tiene los departamentos vacíos. Por la ley que ustedes hicieron. Casta política, que ni siquiera son vivos para llamar a los que saben y asesorarse, a pesar de que cada uno tiene 10, 8, 7 asesores
que pagamos todos los giles, que pagamos tanto guita de IVA, ingresos brutos y aunque otros impuestos, permanentemente y constantemente. Entonces, la casta política, como dice Javier Milei, en sus porosas manos se queda con muchas cosas. Es real, es real. Y la hemos dejado, porque también no nos olvidemos que en los últimos años tuvimos blanco o negro, no hubo nunca gris. Ahora empiezan a aparecer algunos grises y empiezan a aparecer algunos jóvenes que quieren algo distinto. Porque obviamente el país desde Prifarro y del afano se acabó. Y como se acabó, tampoco hay ni papá que nos va a regalar plata, ni el banco que nos preste. Porque nosotros somos tan imbéciles que estamos siempre jugando al que nos presta, pero no a nosotros que no pagamos. Somos defolteadores seriales. Somos destructores de países seriales. Un país que no explica cómo puede estar en esta situación. Porque, ojo, además de todos los planes que estamos pagando, que significan muchos millones, miles de millones de pesos, a millones de argentinos, los hospitales se caen a pedazos, las escuelas se caen a pedazos, lo público se cae a pedazos, las empresas públicas no funcionan. Acaban de inaugurar un barco que está haciéndose hace 7 años, 7 años, Astillero Río Santiago, y no tiene ni timón ni hélice. Daría vergüenza ajena ver una foto así. Inauguramos los hospitales 2 o 3 veces. Mientras tanto el hospital no funciona. Es una pared hermosa blanca. Entonces, de todo ese tipo de cosas, cuando se achacan en esos debates que no sirvieron para nada, están hablando de la culpa es tuya, la culpa es mía, la culpa es tuya, la culpa es mía. Pero acá ya no importa de quién es la culpa, sino el hecho. Y yo le pido a ustedes, a todos ustedes, que los llaman para tomar un café con la gente Juntos para el Cambio. Obviamente, el Frente de Todos no llama a nadie, porque están luchando en sus territorios y sus terruños para ver si convencen a alguno más de que los vote. Pero Juntos por el Cambio sí están llamando, toma un café con tus afiliados y díganle la verdad. ¿Qué mea culpa hicieron? ¿En qué se equivocaron? ¿Qué cambiarían ahora? ¿Vamos a ir realmente al cambio que decía sí se puede, que se lo afanaron a Obama? Sí se puede y no pudieron porque no quisieron hacer nada. Cuando esperábamos las grandes reformas, ni bien asumió el presidente Mauricio Macri, nos quedamos esperando colgados de la palmera, con lo único que hizo fue anular el cepo. Segundo tiempo es lo que está buscando Macri. No, segundo tiempo está buscando Juntos para el Cambio. Este segundo tiempo hace que los argentinos estemos todos de un lado o todos del otro. Y entonces esquivamos el gran iceberg del Titanic. Y lamentablemente, el Titanic va a chocar con el iceberg. Lamentablemente, uno no es tremendista, pero sabe que si no tiene de dónde sacar, si a la clase que produce cada vez la achica más, si a la clase que paga cada vez la asfixia y la persigue más, y si las grandes clases políticas y castas que robaron y son impunes, no tenemos destino. El iceberg está ahí. No tenemos destino. Entonces, nosotros tenemos que pensar de acá al 14 qué destino queremos y quién queremos que nos represente. Ustedes piensen, cuando van a poner el voto, que ese voto significa que usted le da no solo la confianza, sino la administración del dinero, la administración del erario público, que es grande, la administración de tratar de hacer un país cada vez más burocrático y anulante o un país pujante hacia adelante, con cada vez menos burocracia, más libertad y más comercio. Todo eso es lo que usted hace con esa boletita cuando la coloca. Si bien es cierto que hoy no estamos eligiendo un poder ejecutivo, pero yo creo que la sociedad está poniendo en tela de juicio y en camino
de lo que pretende del país, del cambio del país para que la gente no se expulse del país, para que no se vayan más 100 argentinos por día, para que no se sientan liberados cuando el avión despega en Ezeiza. Y para que nosotros que estamos acá en este tembladeral mamarracheril, dejemos de pensar en esta gran mentira bien contada llamada peronismo y terminemos con los extremismos que venimos hace tanto tiempo. O radical o peronista. El radicalismo ya no es el radicalismo y el peronismo ya no existe. Tenemos la suerte de que esta gente hizo el esfuerzo 2 veces, como dirían los yanquis, twice, para destruir el peronismo. Perdieron 6 elecciones en los últimos años. Van por una más. Y nos tenemos que dar cuenta que estamos usando las figuras míticas argentinas que no le llegamos ni a los talones. Y hablo de Belgrano, Sarmiento, Rosas, ni a los talones de lo que se jugaron por su patria y de lo que hicieron por su patria. Y solamente fíjense cómo murió cada uno. En el exilio, humildemente. Fíjense cómo viven los políticos de hoy. En la opulencia y nos siguen robando el retroactivo. Ese es el político que dice que la defiende a usted, señora, o a usted, señor, que no tiene agua en su casa o que no tiene gas. Esa es la política que la defiende a usted. Todos los políticos que dicen que lo defiende a usted y piensan en usted, cuando realmente lo que hacen es pensar en ellos nada más. No solo en robar lo que no sobra, sino que además ostentarlo para que usted tenga una sana envidia de por qué ese sí y yo no, si yo le pago a ese. Bueno, esto es para reflexionar, es para pensar, es para participar. Nos queda una semana y media, antes de esa semana y media vamos a estar charlando, como para poder dilucidar qué es lo que elegimos los argentinos. Por lo pronto vamos a elegir un poder legislativo distinto, un cambio de poder dentro del poder legislativo y una necesidad de negociar permanentemente del gobierno con la oposición para hacer los dislates que hace, tanto para adquirir nueva deuda, como ellos critican a Macri, y lo veo lógico, como para resolver una mesa de diálogo donde cada uno aporte y tengamos un viso de país distinto. Ese viso de país distinto es lo que nos va a hacer cambiar, pero nos va a llevar, sépalo, 30 años, mínimo, poder resolver todas estas cagadas de los últimos 38 años. Y agreguemos los militares también. Y agreguemos el último gobierno Perón también. Y no sigo para atrás porque si no sería el típico argentino que está siempre viviendo en el pasado. Nosotros a esta altura del partido tenemos que ver cómo resolvemos lo que no podemos mantener, cómo resolvemos lo que no podemos aguantar y cómo podemos resolver que la justicia juzgue lo que debe juzgar y que el que tiene que ir preso, o mejor dicho, desposeído, que lo desposean y que el país sea una riqueza del país. Basta de planes para gente que no puede trabajar. Trabajo y los planes que se destinen a los créditos para que la gente pueda trabajar. Generen viviendas, generen empresas, denle crédito a los privados para que los privados hagan crecer a Argentina y sáquenle la mordaza, porque o están jugándose con la última parte del comercio que va a ser el más difícil. En el día de hoy, o en el día de ayer, el secretario de Comercio Interior dijo que va a controlar por primera vez los medicamentos. Los medicamentos es una isla privilegiada dentro de cualquier país. Ojo que la faltante de medicamentos, si no lo prevé antes, son muertes. Y ojo que las muertes ya las tuvimos con el COVID porque no las íbamos a tener. Entonces pensemos que las cosas que hacemos no es solamente un tema económico, es mucho más profundo.
como mataron a las pymes y como mataron a la gente desde el vacunatorio VIP acá, están matando también a un país. Así que ustedes son cómplices, participan, tengan la cara como yo, díganme, charlemos, piensen, lean, fíjense lo que cada uno dice y en base a eso, deléguenle el poder de administrar su dinero. Si eso lo hubiéramos hecho mucho antes, hoy estaríamos en una situación absolutamente distinta. Bueno, esto fue todo por hoy. Lamento la charla con Raúl, que fue muy cortita, porque no pudo compartir un poco de tiempo más con nosotros. Espero haberle servido el pensamiento mío con respecto a esta semana, y yo creo que el iceberg cada vez se acerca más. Depende de qué va a pasar el 14, pero el 15 no va a cambiar mucho el país, y tenemos 2 años por delante. Hay que transitarlos. Pensemos eso, pensemos todos eso, porque los países no se destruyen, lo que nos destruimos somos nosotros. Hasta la próxima semana. Un abrazo grande, Raúl Olivera Rendo, Economía Ahora, siempre tratando de ayudarlos a ustedes. Chau, chau.